Pues sean todos mis hermanos bienvenidos a este cuarto de videoconferencia. Gracias por integrarse y participar en la bendición de poder escuchar la palabra, de poder recibir de lo alto su mensaje, su consejo. Y pues reciban un fuerte abrazo, grandes bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para todos mis hermanos ya aquí integrados y también para aquellos que después sabrán de oír el tema por internet a través de la plataforma YouTube, pues sean bendecidos mis hermanos, pero ya todos los que están aquí integrados, tenemos naciones como Colombia, Estados Unidos, México, Sudamérica. Entonces, pues ya de alguna manera esto ya se hizo, la familia se hizo más grande y pues yo agradezco a todos los que estamos aquí integrados, participando con todos nosotros. El tema que yo hoy tengo para compartir con ustedes está titulado Proyecto Mirto. Y es un proyecto que yo quiero compartir con ustedes. De hecho, ya lo esbocé en una velada de oración que tuvimos y en un viernes anterior esbocé algunos temas, algunos puntos, pero ahora quiero compartirlo a nivel general porque creo que es importante y es interesante. Sobre todo para los tiempos que estamos viviendo. Vamos a leer, por favor, Zacarías capítulo 1, versículos 12 al 16. Así dice la palabra del Señor. Entonces el ángel de Jehová se expresó diciendo, Oh, Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás compasión de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado airado durante 70 años? Note, por favor, es interesante aquí porque de alguna manera le preguntan a Dios, en este caso el ángel, un ángel, y le dice, ¿hasta cuándo no tendrás compasión de Jerusalén? De las ciudades de Judá, contra las cuales has estado airado durante 70 años. Imagínese qué fuerte, qué tremendo, un enojo, un estado de molestia de parte de Dios de 70 años. Es algo muy fuerte. Es algo muy fuerte, es algo que tal vez no alcanzamos a dimensionar y a entender de parte de Dios la molestia, el enojo, la ira. Y estamos hablando de 70 años. Y Dios responde. Y Jehová respondió palabras buenas y palabras de consuelo al ángel que hablaba conmigo. Entonces me dijo el ángel que me hablaba, proclama diciendo que así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tuve celo por Jerusalén y gran celo por Sión, y con gran enojo estoy airado contra las naciones que están reposadas, pues yo estaba un poco airado, pero ellas agravaron el desastre. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto hacia Jerusalén con compasión, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Una cosa es cierta, Dios estaba molesto, Dios estaba airado, estaba enojado, y no era cualquier enojo, no era una molestia leve o pasajera, porque dice ahí al final del versículo 14, tuve celo por Jerusalén, y con gran celo por Sión, y con gran enojo, fíjense, con gran enojo, estoy airado contra las naciones que están reposadas. Yo estaba un poco airado.
pero ellas agravaron el desastre. ¿Qué quiere decir? Que bueno, algo hicieron estas naciones que estaban reposadas, que provocaron el enojo, la molestia, el disgusto de parte de Dios, pero todavía lo incrementaron más. Y me llama la atención como dice esta versión, Reina Valera actualizada. Dice, yo estaba un poco airado, pero ellas agravaron el desastre. Entonces lo llevaron a otro nivel. Lo llevaron a otra estatura, ese enojo, esa molestia, esa ira, ese grande enojo de Dios. Y yo pregunto, y reflexiona para ti mismo y para aquellos que habrán de escuchar este tema. En este momento, en medio de una pandemia que está afectando a todo el planeta, de un virus que no respeta órdenes sociales, razas, gobiernos, países ricos, países pobres. O sea, yo me pregunto, ¿Dios cómo está? ¿Tranquilo, calmado, molesto, enojado o muy enojado? Yo me hago esta pregunta. ¿Cómo está Dios? ¿De qué manera Dios nos está viendo a nosotros con molestia, con disgusto, con grande enojo? ¿O qué estamos haciendo nosotros? Que tal vez nosotros, hablo de planeta Tierra, hablo de las naciones, hablo de los gobiernos, que a lo mejor estamos haciendo cosas que todavía están provocando más enojo de parte de Dios. Y como dice el versículo 15, y tal vez se está agravando más todavía el desastre que se está viviendo, porque déjenme decirle que ya después de más de un año de pandemia, o casi un año, pues estamos viendo que esto en lugar de detenerse se agravó, se hizo más difícil, se hizo más complicado, se hizo más tremendo, como que esto no tuviera fin. Y en algunos lados, en lugar de mejorar la situación, pues esto se está agravando. Entonces yo me pregunto, ¿en qué estado está Dios ahorita para con nosotros, para con este planeta, para con la raza humana, para con la iglesia de Cristo? ¿Está molesto? ¿Está complacido? ¿Está muy enojado? ¿Está disgustado? ¿O está contento? Yo me pregunto, que creo yo, por lo que estoy viendo, por los dramas que se están viviendo a nivel personal, a nivel familia, a nivel sociedad, a nivel país, yo intuyo que Dios no está muy complacido con nosotros como planeta, como pueblo, como raza humana, ni tampoco con sus hijos, los cristianos. Intuyo. ¿Y no será que estamos haciendo cosas o dejamos de hacer ciertas cosas que en lugar de mejorar esta situación, pues a lo mejor la estamos empeorando? A lo mejor se está agravando el mal. Claro está que en estos versículos, independientemente del enojo, la molestia, porque lo declara Dios mismo, sí, estoy muy enojado, tengo gran enojo, sí. Pero vea lo que dice el versículo 16. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto hacia Jerusalén con compasión. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Pero notemos, por favor, notemos algo interesante. Aquí Dios expresa en este momento compasión. Aquí Dios en este momento expresa misericordia. Dice, voy a tener compasión.
voy a levantar mi casa, voy a restaurar a la iglesia, a Jerusalén, a mi pueblo. Pero lo dice de Jerusalén, lo dice de su pueblo, lo dice de sus hijos, no lo dice de las naciones, porque contra las naciones en las cuales está la iglesia, dice, con ellas sí estoy enojado, estoy molesto. Contra las naciones sí estoy enojado, sí estoy molesto. Pero bueno, dentro del castigo o el enojo, la disciplina a la cual sometí a todas las naciones y entre ellas a mi pueblo, voy a empezar a tener compasión de Jerusalén, de mi pueblo, de mis hijos. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios declara y abre esta ventana de oportunidad, de amor, de misericordia para su pueblo? Porque todo indica aquí que para su pueblo sí va a haber compasión. Para a qué, y no sé si, y bueno, habría que ver si a todo su pueblo, pero no dice nada en específico de las naciones. Bueno, para entender esto, vamos a ver qué dice, porque más adelante dice, vamos a ver versículos atrás, hay un versículo para poder entender esto. Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo rojo, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había cabellos bermejos, overos y blancos. Entonces, dentro de esta declaración de enojo y molestia, y que después Dios expresa compasión para su pueblo, mas no para las naciones, versículos atrás, en la visión que está teniendo este Zacarías, dice que ve a un varón que cabalgaba sobre un caballo rojo, el cual estaba entre los mirtos. El mirto es un árbol relativamente, no es un árbol muy grande, o sea, es un árbol mediano, puede alcanzar hasta una altura de 15 metros. Es un árbol no así, pues relativamente común en el Mediterráneo. Entonces estaba rodeado, este varón que estaba sobre un caballo rojo, estaba rodeado de mirtos. Y detrás de él había otros caballos, bermejos, overos y blancos. Y entonces, cuando ve esta visión Zacarías, él mismo pregunta, y entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué son estos? Hablando de los caballos. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré qué son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Entonces, los caballos que estaban detrás del varón montado en un caballo rojo, rodeado de mirtos, dice, estos son los que Dios ha enviado a recorrer toda la tierra. Y la pregunta es, ¿y para qué los envió a recorrer la tierra? ¿Qué significa eso de que envió a recorrer la tierra con estos caballos? Resulta ser que se van los caballos a recorrer la tierra y llegan con un informe después de recorrer la tierra. Versículo 11. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra reposada y quieta, tranquila, calmada. Pareciera ser, si me detengo aquí, que son buenos informes. Pues sí, recorrimos la tierra, no encontramos nada. Es más, la tierra está reposada y quieta o tranquila. Todo en calma, aparentemente. Entonces, pareciera ser que el informe que dan los caballos a Dios cuando se envía a recorrer toda la tierra, pues era un informe halagueño, tranquilo, bueno. Pero es interesante porque en el versículo 15 de Zacarías capítulo 1 dice,
y con gran enojo estoy airado contra las gentes que están reposadas, porque yo estaba enojado un poco y ellos agravaron el desastre. Entonces, cuando llegan estos caballos y le dan el informe, pues la tierra, los pueblos, las naciones, las gentes, y también entre ellos tus hijos, Jerusalén, tu pueblo, tus tribus, pues están reposados y tranquilos, están reposados, están quietos. Y en Zacarías 1:15 Dios expresa, y con gran enojo estoy airado contra las gentes, entre ellas su pueblo y los reinos y las naciones. Estoy airado contra las gentes que están reposadas porque yo estaba enojado un poco y ellas agravaron el desastre. Entonces, cuando le informan, es que están reposados, es que están quietos, pues todavía Dios se molesta más. Ya estaba enojado. Pero cuando le dan ese informe, que están reposados y quietos, más provocan la molestia y el enojo de Dios. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuál es el problema de estar reposado y quieto? Bueno, de eso hemos platicado muchas veces en otros temas. Sofonías capítulo 1, versículo 12 dice, y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámpara y castigaré a los hombres que reposan como el vino en sus heces, los que dicen en su corazón, ni bien ni mal hará el Señor. ¿Quiénes son los hombres o las personas que reposan como el vino sobre sus heces? Son las personas tibias, son las personas apáticas, son las personas medrosas, son las personas negligentes, son las personas indolentes que saben hacer las cosas pero no las hacen, viven en una pasividad, viven en ¿cómo decir? En una apatía espiritual, o sea, no se esfuerzan en lo más mínimo, todo lo quieren fácil y eso provoca que se viven en una ociosidad moral y espiritual y eso provoca que se desborden las pasiones. Por ejemplo, ¿por qué enviaron caballos? ¿Por qué enviaron caballos? ¿Qué tienen que ver aquí los caballos? Dice Jeremías 5:7, ¿por qué he de perdonarte por esto? Se pregunta Dios, ¿por qué he de perdonarte por esto? Tus hijos me han abandonado y han jurado por lo que no es Dios. Cuando los sacié, cometieron adulterio y fueron en tropel a casa de las rameras o las prostitutas. Eran caballos cebados y fogosos, cada cual relinchando tras la mujer de su prójimo. Entonces, cuando hablamos de que la tierra estaba reposada y tranquila, estamos hablando de hombres que estaban reposados, quietos, ociosos. Dice por ahí un refrán, que la madre de todos los vicios es la ociosidad. Cuando no quieres hacer nada, cuando no te quieres esmerar en nada, cuando estás reposado, tranquilo, ocioso en tu mente y en tu corazón, sin esmerarte ni esforzarse, y mucho menos para con Dios, pues entonces empiezan a desatarse todas esas pasiones de tu corazón, esas pasiones desordenadas, esa laxivia, esa lujuria, ese adulterio, esa violencia, ese robo, ese castigo. Dice, y aquí Dios le dice claramente en este caso en Jeremías 5:7, ¿te he de perdonar por esto? Tus hijos me han abandonado, no quieren saber lo que yo, no, tus hijos me han abandonado, han jurado por lo que no es Dios, se han ido a otros dioses, se han ido a otras religiones, no quieren saber nada de mí. Cuando los sacié, cuando les he dado, cuando los he bendecido, cuando los he otorgado, dice, y cometieron adulterio, fueron en tropel a las casas de las rameras, caballos cebados y fogosos, cada cual relinchando tras la mujer de su prójimo. Pasiones de la carne. Y yo me pregunto, ¿cómo está este planeta hoy en día? Yo me pregunto cómo están las naciones hoy en día, cómo están la sociedad hoy en día, cómo están los políticos, líderes religiosos, líderes sociales, líderes de la iglesia. ¿Cómo están? Pues muchos están así, como caballos relinchando tras sus pasiones desvergonzadas. Jehová, Dios, ni va a ser bien, ni va a ser mal.
Dios nos quiere, Dios nos ama, Dios nos perdona, Dios es bueno, Dios es misericordioso, a Él es toda gloria. No te preocupes, Él te perdona, no hay problema, por eso derramó su sangre por ti, hagas lo que hagas, ya estás perdonado. ¿Será así? No hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Me acuerdo cuando yo les hablaba de Moisés. ¿Por qué a Moisés lo levantaron en poder y sabiduría? Porque cuando vio el milagro de la zarza, se cubrió el rostro porque tuvo temor. Y hoy ya se ha perdido ese temor. No, pues Dios ni va a ser bien, ni Dios ni va a ser mal. Dios es bueno. Y entonces se desbocan las pasiones, se les quita el freno. Hay otro versículo, otro salmo que dice, no seas como el caballo, como el mulo, que necesitas ser sujetado con cabresto y con freno. Entonces, hoy las pasiones ya se desbordaron en este mundo, la violencia, la corrupción, la degradación, la pornografía, el adulterio, la inmoralidad sexual, la violencia, el robo, la corrección. Este mundo parece pista de caballos, hipódromo. Los caballos galopando a todo lo que pueden, caballos fogosos, caballos relinchando tras su pecado, tras su vergüenza. ¿Y será que eso provoca el enojo de Dios? ¿Será que eso provoca la molestia de Dios? Gente ociosa que está reposando como el vino reposa sobre sus heces, sobre su pecado. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 3, dice, porque el tiempo ya pasado os es suficiente. Fíjese lo que dice aquí, porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya tuviste toda una vida para hacer de tu vida, pues, decimos en México, un reverendo papalote. Te prostituiste, pecaste, adulteraste, maldijiste, injuriaste, robaste, te corrompiste, ya. Tuviste a llenar para dar y prestar. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Bueno, no te mediste, lo probaste de todo. Y en todo esto se sorprenden de que ahora, en este caso los cristianos maduros, y en todo esto se sorprenden de que no corráis cual caballo con ellos en el mismo desenfreno de disolución y ultraje, y os ultrajan. Entonces, ¿qué representan los caballos dentro de este contexto? Las pasiones desenfrenadas con las cuales corren el hombre y también la iglesia de Cristo. Y déjame decirte algo, que hoy las pasiones corren en todo este planeta a más no poder. Hipódromo mundial se ha vuelto este planeta. Perversión, lujuria, sensualidad, borrachera, orgías, embriagueces, idolatrías, desenfreno, corrupción. Bueno, todo corre a todo galope y no quieren saber nada de Dios e injurian a Dios y maldicen a Dios. Y desafortunadamente, un sector de la iglesia metido en esta carrera desbocada y desenfrenada. Dios ni hará bien ni hará mal. Amós 6:12 dice, ¿corren los caballos por la peña? ¿Corren los caballos por la peña? La peña es Cristo. La peña es Cristo. Obviamente que las pasiones de la carne, las pasiones desenfrenadas del adulterio, la lujuria, la sensualidad, el robo, la violencia, la corrupción, todos esos caballos de campeonato no pueden correr en una persona que es cristocéntrica, que tiene como Señor y Salvador a nuestro Señor Jesucristo, al cual ama y respeta. Ese caballo está detenido, ese caballo está frenado, ese caballo no avanza sobre esa peña. Y efectivamente los caballos no pueden correr sobre las peñas. Son animales briosos y nerviosos. Ellos necesitan el terreno plano, el terreno fácil para galopar.
¿Por qué crees que a Pablo le detuvieron su carrera cuando iba rumbo a Damasco? Le cerraron los ojos, lo dejaron ciego. Y es irónico porque cuando tú estás, si alguien se sube a un caballo y ese caballo se desboca, es curioso porque si tú le tapas los ojos al caballo, tiene la tendencia a frenarse. Y es interesante que a Pablo lo dejaron ciego para frenarlo en esa carrera desbocada de violencia, de crimen y de odio y rencor contra el pueblo de Cristo. Porque Pablo estaba montado en un caballo llamado odio, llamado rencor, llamado ira contra el pueblo de Cristo. Hasta que lo tumbaron del caballo, de esa pasión desenfrenada. Ahora, yo me pregunto, ¿y cómo está el mundo ahorita? ¿Cómo están las naciones? ¿Cómo están los gobiernos? ¿Cómo están las religiones? ¿Cómo están las sociedades? ¿Cómo están las familias? ¿Cómo está la iglesia? ¿Corriendo desbocada y desenfrenadamente? Amén. Ahora entiendo por qué Dios está molesto, por qué Dios está enojado, por qué Dios está a disgusto. Entonces me dijo el ángel que me hablaba, proclama diciendo: así dicho Jehová de los ejércitos, tuve celo por Jerusalén y gran celo por Sión. Y con gran enojo, estoy airado contra las naciones que están reposadas, viviendo el desenfreno de las pasiones de la carne, de la lujuria, de la sensualidad, de la corrupción, de la idolatría. Yo estaba ya un poco airado y molesto, pero agravaron ellas el desastre con esa vida pasiva, con esa vida reposada, con esa vida que no les interesa lo bueno delante de Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto hacia Jerusalén con compasión, y en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y el cordel será tendido sobre Israel. La pregunta es, ¿por qué ante este panorama de desastre que lo agravaron? Este es un panorama de desastre y todavía lo agravaron más. Lejos de componer las cosas, las echaron las descompusieron más. Se agravó más el asunto por esa actitud tibia, apática, indolente, lujuriosa, sensual. Pero ¿qué fue lo que ocurrió aquí? ¿Y qué es el motivo de esta prédica, de este mensaje? Que en el versículo 16 dice: por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto hacia Jerusalén con compasión. ¿Qué es lo que cambió el grande enojo de Dios? La molestia, la ira, a una actitud de compasión. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Dice: yo me he vuelto hacia Jerusalén con compasión. En ella será edificada mi casa, la voy a levantar, la voy a restaurar, la voy a bendecir, dice Jehová de los ejércitos, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. ¿Qué es lo que pasó? Ahora, ya vimos qué representa los caballos. Los caballos representan en este momento las pasiones de la carne desenfrenadas, que no están sujetas, que no están gobernadas bajo los principios de Dios y que pueden correr libremente en aquellas personas que están reposadas, en aquellas naciones que están reposadas y quietas sobre sus heces. Pero yo me pregunto entonces, ¿qué representa el varón montado sobre el caballo rojo? Porque dice Zacarías 1:8, vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo rojo, el cual estaba entre los mirtos. Y obviamente, pues que también representa los mirtos. Pues bueno, es interesante porque la palabra rojo, Adón, de la concordancia Strong 122, número 122, que dice que viene de la 119, significa rosado, alazán o rojo. Por eso tú en algunas versiones de la Biblia puedes decir un hombre montado sobre un caballo rojo,
bermejo o alazán. O sea, dependiendo la traducción. Pero bueno, es literalmente un rojo. Es interesante porque esta palabra viene de una palabra que es Adam, que significa mostrar sangre en el rostro, rubor o enrojecerse. Entonces, un rojo similar al rubor o al enrojecimiento de una persona en su cara. Y la pregunta es, según el contexto que estamos viendo y que Dios mismo lo expresa, estoy muy enojado, muy molesto. ¿Qué pasa cuando una persona se molesta, se enoja, se iracunda? Pues muchos, sobre todo los de tez clara, se nota su enrojecimiento de su tez, de su rostro. ¿Por qué? Porque pues ahora sí dicen que se sube la sangre a la cabeza y entonces se ve ese enrojecimiento. Entonces está claro, es evidente que entonces este caballo rojo está representando ¿qué? La ira de Dios. Este caballo rojo representa la ira de Dios, la molestia de Dios, el gran enojo de parte de Dios, el disgusto que tiene Dios contra las naciones, contra los pueblos, contra sus hijos, contra su iglesia, que lejos de mejorar las cosas, agravaron el asunto por vivir esa vida reposada, quieta, tranquila, en el sentido de que no buscaban a Dios, en el sentido que dicen, ni Dios hará bien, ni Dios hará mal, y viviendo pasiones desordenadas. Está claro. Entonces, este caballo rojo es la ira de Dios. Pero, ¿qué representa los mirtos? ¿Qué representarán los mirtos? Bueno, ahí mismo en Zacarías 1:14 y Zacarías 1:17. Porque cuando Dios le expresa su estado de ánimo al ángel, el ángel, ¿qué le dice? En este caso a Zacarías. Dice aquí, y me dijo el ángel que hablaba conmigo. Me dijo el ángel que hablaba conmigo. Ya el ángel, al ángel ya le habían expresado, Dios le había expresado su molestia, su disgusto. Y entonces el ángel le dice a este Zacarías, y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Jerusalén y a Sión con gran celo. Y Zacarías 1:17 le vuelve a decir otra vez, clama aún, o sea, sigue clamando, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún serán ensanchadas mis ciudades por la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Dios, el ángel, y qué mensaje le transmite a Zacarías? Clama, 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 intercede. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces parece ser que para tranquilizar o cambiar el estado de molestia y de mucho enojo de parte de Dios es necesario clamar. Bueno, vamos a ver algo interesante. Porque dentro de lo que estábamos viendo, habíamos dicho que este varón montado sobre el caballo rojo que representa la ira estaba rodeado de mirtos. ¿Y por qué es interesante? Porque hay una mujer muy famosa en el libro de Esther, que tú la conoces, que se llama Esther, precisamente de acuerdo al libro, es la que le da nombre al libro, pero que su nombre hebreo es Adasa. Dice ahí Esther 2:7, y Mardoqueo estaba criando a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Ajá. Entonces, Adasa es el nombre original hebreo de quién? De Esther. Ya Esther fue el nombre que tenía ahí en Babilonia. Pero Adasa, si tú ves en la parte de arriba, significa mirto. Adasa significa mirto.
¿Por qué es interesante? Porque estamos hablando que en la visión que tiene Zacarías, y que el ángel le dice a Zacarías, clama y clama, el varón que está montado sobre el caballo rojo que representa la ira está rodeado de mirtos. Y entonces, y mirto es el nombre de Adasa. Adasa significa mirto. ¿Y cuál es la principal característica de Adasa? De hecho, aquí tú estás viendo un mirto. Hay distintas variedades de mirto, muchas variedades de mirto, pero no es un árbol así muy grande que digamos, ni muy con muchas flores. Es relativamente un árbol, vamos a decir, modesto. Ajá. Bueno, pero ¿cuál es la característica principal de Esther? Bueno, Esther 4:11 dice, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley, que se le dé muerte a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. Si tú recuerdas la historia, hubo un plan malévolo, una confabulación de Amán para matar a los judíos. Te invito a que leas el libro de Esther, ahí viene toda esta historia, de tal manera que Mardoqueo, preocupado por la confabulación y el plan, porque se emitió un decreto para matar a los judíos, va con Esther y para que Esther interceda ante el rey, para que Esther se presente y abogue por los judíos ante el rey. Pero Esther le dice, bueno, yo puedo ir, pero yo no he sido llamada. Y según la ley, si yo me presento en un momento en que no he sido llamada, pues la ley es que me van a matar, a menos que pues haya gracia delante del rey, el rey me extenderá el cetro y yo lo podré tocar. Entonces, la característica principal de Esther, ¿cuál fue? Interceder por su pueblo. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que Esther, dígase Adasa o dígase Mirto, intercedió por su pueblo. Y entonces en la visión que tuvo Zacarías de un hombre montado sobre un caballo rojo, rodeado de mirtos, entonces lo que yo te pretendo decir que los mirtos son figura y representación de ¿qué? De intercesión, de clamor, de interceder, de pedir. Esther 5:2 dice, y cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Esther entonces se acercó y tocó el extremo del cetro. Ahora, déjame decirte algo, que cuando Esther le dice a Mardoqueo, bueno, sí, voy a ir delante del rey, pero ustedes pónganse en ayuno 3 días. Entonces ahora sí que hubo oración y ayuno para que Esther hallara gracia delante del rey. Y eso es lo que de alguna manera pues también sirvió, aparte de que el rey amaba a Esther, para que el rey extendiera el cetro y tuviera compasión y benevolencia y Esther hallara gracia delante de su rey. Entonces la posible ira del rey fue cambiada en un favor, en una misericordia, y le dice, pídeme lo que quieras, que aún la mitad de mi reino te puedo dar. Entonces, Esther representa ¿qué? Clamor, intercesión, Adasa, Mirto. Entonces, cuando nos regresamos a la visión de Zacarías, el hombre montado sobre el caballo rojo rodeado de mirtos, pues es nada más ni nada menos que esa ira está siendo contenida ¿por quién? Por el clamor y por la intercesión. Por eso es que el ángel le dice a Zacarías, clama, clama aún más, vuelve a clamar. Porque esos mirtos son figura de intercesión, son figura de clamor, y es lo que cambia la ira de Dios. Por eso cuando Dios dice, sí, estoy muy enojado, muy molesto, y todavía agravaron el desastre, pero me voy a volver con compasión a Jerusalén, porque cambió la actitud de parte de Dios por el clamor y por la intercesión de su pueblo. Y tú recuerdas lo que pasó después, que fue hecho juicio contra Amán. Esther 7:9. Entonces, Arbona,
uno de los eunucos que estaban delante del rey, dijo: he aquí, precisamente la horca de 50 codos de alto está en la casa de Amán, aquel que tramaba en contra de los judíos la muerte, la cual había preparado Amán para Mardoqueo, quien había hablado bien en favor del rey. Y el rey dijo: ahorcarlo en ella. Colgaron pues a Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo, y se aplacó el furor del rey. Entonces, al final, vino un juicio sobre este Amán. Y todo empezó con la intercesión de Ester, Hadasa, Mirto. Esa intercesión, ese clamor, al final se volvió en un juicio para aquellos que querían lastimar a su pueblo. ¿Por qué te digo esto? Hay cerca de 60 y tantos versículos, no, creo que 77, si mal no me recuerdo. Y de aquí nomás te puse unos cuantos en pantalla: Génesis 27, 20, 17, Génesis 48, 11, Números 11, 12, Deuteronomio 9, 26, 9, 20, Números 2, 10, 21, 7. En todos ellos te vas a dar cuenta que ahí aparece la palabra orar y que viene con el número Strong 6419. Voy a leer nada más el primero. Ya con calma tú le das pausa a tu video y puedes leer los demás. Pero estos son solo unos cuantos, porque son cerca de 70 y tantos versículos. Voy a leer el primero, Génesis 27. Ahora pues, vuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás, etcétera. Entonces, la palabra orar, rogar, clamar, es en la concordancia Strong, y es como se traduce aquí, es la 6419. ¿Por qué? Porque es interesante. Porque cuando yo te muestro a ti la 6419, fíjate, palal, raíz primaria, que su primer significado es juzgar, juzgar, oficial o mentalmente. Por extensión, interceder, orar. Juez, juicio, juzgar. Hacer oración, orar, pedir, pensar, rogar, suplicar. Entonces, es bien interesante que la palabra orar, oración, ruego, va hermanada también del significado juicio, juzgar, juzgar, hacer juicio. Y fíjate qué curioso, porque entonces tenemos una dupla. Oración también tiene que ver con ¿qué? Con juicio. Oración también tiene que ver con juicio. Y en este caso, el clamor de Ester, la intercesión de Ester delante del rey para que se hallara favor en pro de los judíos, su pueblo, esa intercesión arriesgando su propia vida, al final se convirtió en el juicio de Amán, que murió ahorcado. Entonces, mira, fíjate qué curioso, que esta oración es también símbolo o representación de juicio. Entonces, esta es una oración poderosa. Es una oración especial porque puede ejecutar juicio, sobre todo para aquellos que están en contra del pueblo de Dios. Es bien interesante esto. Pero también es interesante porque esto también te da una respuesta. ¿Por qué en ocasiones nuestras oraciones no son contestadas? Porque nuestras oraciones ya están ejecutando juicio contra la persona. Es que me hizo, es que esto, es que aquello, es que lo otro, es que se merece esto, es que se merece que le vaya mal. Padre, ayúdame, Padre, mira, y me está haciendo mal. Y
Espérame, no hagas juicios todavía. Te tienes que dejar guiar por el Espíritu de Dios. Pero aquí está claro cómo está esa combinación oración-juicio. Ahora, lo que es interesante entonces, el caballo rojo representa la ira. Los mirtos, figura de intercesión, de clamor. Los caballos que salen corriendo, figura de las pasiones desbocadas o desenfrenadas de las naciones y también del parte del pueblo. ¿Y por qué entonces Dios cambió esa actitud de mucho enojo y mucha molestia con su pueblo, mas no con las naciones? Porque su pueblo empezó a interceder, su pueblo empezó a clamar, su pueblo empezó a rogar, su pueblo empezó a orar para bendecir. Y entonces cuando eso sucede, el favor de Dios cambia del enojo o al mucho enojo a un favor y a una compasión. Yo te voy a decir algo. Yo estoy convencido que Dios sí está enojado con este planeta. Está enojado con esta humanidad. Pasiones desbordadas, desenfreno, lujuria, corrupción, degradación, guerra, depravación, muerte, violencia. Bueno, podemos hacer una lista grande. Está molesto, está enojado. Lo que yo no sabría decirte si está enojado o muy enojado. Yo creo que está enojado. El muy enojado, mi hermano, lo que estamos viviendo es nada. Ahí estamos hablando de 70 años de molestia de Dios. Ahorita en lo que estamos llevando, pues apenas un año. ¿Cuánto más va a durar? No lo sé. No lo sé. Pero sí hay una molestia de parte de Dios contra las naciones de este planeta. Porque no lo buscan, porque no respetan, porque buscan nada más su beneficio. Son naciones corruptas, naciones depravadas, que matan, que enferman, que degradan, que violan, que roban, líderes políticos, sociales, religiosos, líderes cristianos, sector de la Iglesia de Cristo, andando en sus pasiones carnales. Pero hay unos que han decidido interceder, que han decidido orar, que han decidido clamarle a Dios. Y aquí es donde está mi invitación. Aquí es donde está mi invitación para la Iglesia de Cristo. Organízate, júntate con tus hermanos en Cristo, con tus siervos, con tus pastores, con tus líderes, con otras iglesias. Ora, clama, intercede, busca de Dios en oración, en intercesión. Pide por los necesitados, pide por los débiles, pide por aquellos que están en problemas. Yo te puedo decir algo. Nosotros tomamos la decisión semanas atrás, un mes atrás más o menos, no, creo que menos, y decidimos hacer, levantar intercesores. Y gracias a Dios tengo una lista de intercesores, se formó una lista de intercesores, cerca de 20 y tantos intercesores de distintos países, de distintos lugares. Y es hermoso saber que un hermano de Colombia ora por un hermano de Estados Unidos, que un hermano de Estados Unidos ora por un hermano de Chile, que un hermano de Chile ora por un hermano de México, que un hermano de México ora por un hermano de Guatemala, que un hermano de Guatemala, etcétera, etcétera. Es precioso ver eso, es maravilloso ver eso,
porque eso rompe fronteras, eso rompe límites, eso quita divisiones. Ya no es la iglesia de tal o cual país o la iglesia de tal o cual nación, ya es la iglesia de Cristo, ya es el cuerpo de Cristo. Y formamos estos intercesores y cada vez se han añadido más y más. Y estos intercedores hicimos un buzón de oración y en ese buzón de oración se vierten las peticiones y hermanos de los distintos países, lugares, etcétera, etcétera, toman las naciones y están orando y hemos visto la respuesta. Dios está obrando, Dios está haciendo, Dios ya contestó, Dios ya nos ayudó, Dios ya nos bendijo, Dios nos está levantando. Entonces yo te invito a ti que me estás escuchando o al que va a escuchar este video en un futuro, en unos días adelante o en unos meses, no lo sé. Únete en oración, únete con personas, únete con tu gente, únete con tu pueblo, únete con tu familia. Y empieza a interceder, empieza a orar, empieza a clamar. Sé un mirto. Cambia la ira en compasión. Que si Dios tal vez sí está molesto, está enojado, puedes cambiar eso si tú intercedes. Puedes cambiar eso intercediendo. Por eso yo le titulé a este tema Proyecto Mirto. Entremos en oración, entremos en intercesión, entremos en ruego, entremos en clamor. Hicimos también parejas de oración. Y es bonito esto de las parejas de oración, porque son parejas de oración, es una pareja que se van a estar intercediendo el uno con el otro. Se van a estar acompañando un mes. Y ahí tienes a un hermanito no sé, de Colombia, orando por un hermanito de México y viceversa. Y se van a estar acompañando un mes. Terminado el mes, hacemos cambio de pareja. Y los testimonios están fluyendo, están llegando, porque se está viendo la mano poderosa de Dios. Entonces yo te invito, organízate ahí en tu lugar, ahí en tu iglesia, ahí en tu pueblo, ahí en tu nación, ahí en tu familia. Y empieza a interceder, empieza a ser un mirto, porque tú puedes cambiar el enojo de Dios en una compasión y misericordia. Se puede cambiar. Y Dios va a hacer cosas preciosas. También aprovecho para decirte tú que me vas a escuchar. Yo me he dado cuenta porque me llegan muchos mensajes. Me llegan mensajes vía WhatsApp o vía correo electrónico, etcétera, etcétera, de que muchos hermanos que se conectan en internet, que nos escuchan, son hermanos solos, o que ya son de la tercera edad, que ya no tan fácilmente pueden salir porque tienen algún problema de enfermedad o porque ya están pues, relativamente solos, no hay un acompañamiento de familiares, de amigos, de hermanos en Cristo, y mucho menos en esta pandemia. Entonces hay muchos hermanos que no tienen esa facilidad de contacto o igual sus familiares no quieren tener contacto. Entonces hay muchos hermanitos solos o que tienen poco apoyo y poco respaldo. Para ellos, yo quiero hacerles una invitación. Yo quiero hacer quiero hacer un equipo de visitación digital. ¿Qué quiero decir con eso? De un equipo de visitación digital. Darles un acompañamiento vía un mensajito de WhatsApp, vía un audiomensaje, vía un correo electrónico, vía una llamada. Oye, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Qué estás? ¿Cómo te la has pasado? ¿Qué estás haciendo? Dios te bendice. Dios está contigo. ¿Qué te ha sucedido en esta semana? ¿Qué te ha pasado? ¿En qué te puedo ayudar? Por ejemplo, hay hermanos de la tercera edad que luego tienen que hacer trámites en internet y es un mundo para ellos, es un mundo totalmente desconocido. Y luego sus familiares cercanos o ni les ayudan ni les dicen cómo. O igual alguno de nosotros, mira hermano, pues tú dime y yo te investigo y te digo cómo haces el trámite o a dónde tienes que ir. O
sea, lo que quiero hacer es un grupo de acompañamiento. Si tú estás interesado, tú que me estás oyendo y quieres tener un acompañamiento y de vez en cuando te hablamos por teléfono, te bendecimos, te mandamos un audiomensaje y vamos a estar orando por ti. No te estoy diciendo que te integres a la iglesia. No te estoy diciendo eso. No te compromete a que seas parte de nosotros. Simplemente si tú estás en una condición de escasez, en una condición de soledad, en una condición de debilidad y quieres tener el acompañamiento de una persona, háblanos. Háblanos. Mándanos un mensaje vía WhatsApp, correo electrónico. Al principio de los videos, ahí está el número de mi celular. Está el correo electrónico. Y con gusto te vamos a asignar una pareja que te acompañe, que de vez en cuando, en la medida de tiempo, de tu permiso sobre todo, sin intrometernos en tus actividades, pues si tú nos das el permiso, te hablamos, platicamos contigo, te bendecimos para que no estés solo. Porque me he dado cuenta de eso. Hay muchos hermanos solos o que no están siendo acompañados y eso que tienen familiares. Queremos hacer un equipo de visitación de esta manera. Obviamente con tu permiso y en tus tiempos y de la manera que tú dispongas. Hay gente dispuesta que quiere. Todos los que están aquí ahorita quieren visitarte, bendecirte, acompañarte. Si tú estás interesado, pues llámanos, mándanos un mensajito y con gusto. Y no te compromete a nada, a que seas miembro de la iglesia. No va por ahí. Simplemente es atender una necesidad. Nada más. No hay compromiso de nada más que acompañarte con el favor y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Son tiempos que tenemos que rogar, son tiempos que tenemos que interceder, son tiempos que tenemos que clamar, pero son tiempos en el cual tenemos que acompañar. Organízate ahí con los tuyos, con tu iglesia, con tu gente, con tus amigos. Levanta redes de oración, levanta parejas de oración, levanta intercesores. Hazlo. Y cambiemos la molestia de Dios, el enojo de Dios, por compasión para sus hijos. Eso no lo van a hacer los gentiles. Eso no lo van a hacer los pueblos. Eso no lo van a hacer las naciones. Eso no lo van a hacer los reinos. Porque ellos desafortunadamente quieren seguir su propio camino y no regirse bajo los principios de Dios. Pero tú y yo sí tenemos esa oportunidad y sí tenemos esa bendición de acercarnos a Dios, de meternos en su aposento, de meternos en el lugar santísimo y clamar, interceder, rogar, pedir en oración. Y no para enjuiciar. Dios sabrá de qué forma y de qué manera hará cosas. Pero en ocasiones las oraciones, cuando Dios ve injusticia, cuando Dios ve abuso, cuando Dios ve desorden, en ocasiones Dios hace juicio contra aquellos que están haciendo daño. Y no porque tú se lo pidas. Nuestro deseo simplemente es bendecir, acompañarte. Si tú que me estás escuchando quieres un acompañamiento, con gusto lo hacemos. En tu tiempo, bajo tu forma y manera como tú dispongas, y te podemos llamar, mandarte un mensajito, un audiomensaje y simplemente decirte, Dios está contigo. Jesucristo te bendiga. ¿Por qué? Porque Dios quiere que hagamos misericordia.
Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu bendición. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias, mi Dios, porque en medio de estos tiempos difíciles y complicados, tú nos estás bendiciendo. Tú nos estás levantando. Tú nos estás, Señor, fortaleciendo. Hemos visto, Señor, cómo tú nos estás uniendo. Hemos visto, Señor, cómo tú nos estás integrando. Y cómo tú estás respondiendo nuestras peticiones y las estás contestando. Porque a ti te agrada. A ti te agrada, Señor, que doblemos nuestras rodillas, doblemos nuestra cerviz para clamar, para interceder, para pedir, para rogar, orar por aquellos quienes lo necesitan, por aquellos que están en aflicción, por aquellos que están en prueba, por aquellos que están en dificultad, cristianos o no cristianos. Hoy hay muchos hijos tuyos que están intercediendo a lo largo de este planeta. Pero hay otros, Señor, que no son hijos tuyos, que necesitan que se interceda por ellos. Señor, guíanos, dirígenos, Padre. Espíritu Santo, muéstranos el camino, mi Dios. Dinos de qué forma y de qué manera, Padre. Lo único que queremos es bendecir. Lo único que queremos es poder ser bendición para aquellos que los necesitan. Ponemos delante de ti este proyecto para acompañar a aquellos que lo requieran y que lo quieran. Que tú nos des la gracia. Tú nos des, Señor, la estrategia para poder realizarlo. En el nombre de Jesús. En ese nombre precioso y maravilloso, Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por los que ya han dispuesto su corazón para ser intercesores, para formar las parejas de oración. Te pido por aquellos, Señor, que pues van a querer también ser un compañero para aquellos que están solos o necesitados, que necesitan, Señor, pues una visitación. Sabemos que no es posible de manera presencial, porque miles, cientos de kilómetros nos separan. Pero, Señor, con la tecnología se puede. Se le puede visitar a la persona, se le puede bendecir, se le puede acercar. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Padre. Toda gloria y toda honra, Señor, es para ti. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor Jesucristo. Amén y amén.